siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces, habiendo sido libertados de pecado y hechos siervos de Dios, tienen como fruto la santificación, que es de lo que habla Romanos 6, 7 y 8, y como resultado la vida eterna. Entonces esa es la secuencia, ¿no? Somos libertados, hechos siervos, santificación, vida eterna. Si eso no es de vida a muerte, bueno, entonces ya no sé qué es vida a muerte. Esto es de lo más importante que hay. Lo que está en juego entonces es la vida eterna, nuestra vida eterna, tu vida eterna. Y esa es la secuencia bíblica, no hay atajos, ese es el camino, no hay otro atajo ni forma de llegar a la vida eterna. Bueno, entonces les mostré la vez pasada también este diagrama en donde les presento la gracia. Es muy importante entender este diagrama, lo vamos a repasar rapidísimo. Hacia un lado, hacia allá, el legalismo, que es cuando vas abandonando la gracia. Poco a poco, la abandonas y ya cuando te das cuenta, eres un legalista. Y si sigues avanzando por ahí, llegas a ser un fariseo. Hacia allá va, ¿ok? Bueno, y hacia el otro lado, exceso de gracia, abusas de la gracia y llegas a ser un libertino y a predicar el libertinaje. Entonces Pablo pues no iba a permitir que ninguno de los dos extremos progresara. Él no iba a abandonar la gracia para acomodar a los legalistas, ni iba tampoco a restringir la gracia para controlar a los libertinos. Es un balance muy delicado y muy importante. Y muy probablemente tú no tengas ese balance perfecto en tu vida cristiana. Yo diría que todos, tú también, tienes una tendencia natural, por tu educación, por tu personalidad, por lo que sea. Tú y yo tenemos una tendencia natural, la mía es hacia allá, hacia el legalismo. A lo mejor tú la tienes al revés, no lo sé, pero tenemos una tendencia natural. Lo importante solamente es que la reconozcas y que tengas cuidado de regresar al centro. Poquito legalismo o poquito libertinaje son extremadamente graves, muy graves. Te lo digo por experiencia y no quiero, como les decía la semana pasada, no me voy ahorita a poner a llorar aquí, pero la experiencia que me tocó vivir al cabo de varios años, en donde yo me desvié un poco, bueno, yo creo que fue un poco, pero quizás fue mucho, fue que afecté a mi familia, afecté a mi matrimonio y no se lo recomiendo a nadie en absoluto. ¿Qué te recomiendo? Que leas la Biblia, que te pongas trucha y siempre estés en la gracia, ni menos ni más, sino en la gracia que predica la Biblia. Bien, entonces dice el versículo 1 y 2 que ya vimos. ¿Qué diremos entonces? Que esa es la pregunta suspicaz, ¿no?, que vimos la semana pasada. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, o es la negación más fuerte en griego. Para nada, absolutamente no, jamás. Esa es la respuesta de Pablo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso ya lo platicamos. Entonces Pablo está hablando de un acto pasado. Hemos muerto. Tiempo aoristo, para los que están en el curso de teología. Entonces, en un punto murió al pecado y dice, ¿cómo puedes permanecer en pecado cuando ya moriste a él?
No se puede, no puedes estar muerto y vivo al mismo tiempo, muerto para el pecado, pero vivo pecando. Dice, no cuadra, no es lógico, no checa, no se puede. Entonces es una contradicción lógica el que un cristiano esté viviendo en pecado cuando ha muerto al pecado. No se puede. Si alguien vive en pecado, si permanece en pecado, si continúa en pecado, no es un creyente. Así de contundente y así de fácil. En otras palabras, podríamos plantear la pregunta de la siguiente manera: ¿pudiste haber sido justificado si no hay santidad en tu vida? ¿Sí? ¿Pudiste haber sido salvado? ¿O puedes decir que eres un cristiano si no hay santidad en tu vida? Respondería Pablo: jamás, no, absolutamente, para nada. ¿Sí? Con esa pasión de Pablo, así hubiera contestado esta pregunta. Y dijimos que el salvómetro es precisamente la santidad. Como sé, hay un instrumento que yo se lo puedo acercar a la gente para ver una aguja que indique si es salvo o no es salvo. Sí, eso se llama santidad. Si está viviendo en santidad, es creyente la persona. Entonces, resumiendo, la objeción era esta o es esta: ¿deberíamos continuar en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es no, porque si moriste al pecado no puedes seguir viviendo en él. O dijimos, más claramente dicho, porque los muertos no pecan. ¿Sí? Es lo que está diciendo Pablo en pocas palabras. Los muertos no pecan, entonces esa pregunta no se puede. Y ahora vamos a responder: ¿por qué los muertos no pecan? Se respondió Pablo: porque los muertos no pecan. Bueno, ahora vamos a ver por qué dice Pablo que los muertos no pecan. La explicación que da Pablo para los muertos que no pecan se puede resumir en 3 puntos. Número 1, cuando Cristo murió, los creyentes murieron en Él y con Él. Eso pasó. No es una alegoría, no, eso pasó. Es una realidad. Cuando Cristo murió, los creyentes murieron en Él o con Él, como lo quieras ver. Número 2, cuando Cristo resucitó, los creyentes fueron vivificados en Él. Eso pasó. Hoy que estamos celebrando la resurrección, pero hace 2000 años, cuando Cristo resucitó, los creyentes, y ya nos tenía en su mente Jesús, fuimos vivificados en Él. No es una metáfora, eso pasó. Y número 3, por lo tanto, a los creyentes se nos ordena llegar a ser en la práctica lo que somos en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Muertos al pecado y vivos para Dios. Eso es lo que somos en Cristo, y ese es el resumen que hace Pablo. Entonces, cuando Cristo murió, los creyentes murieron en Él y con Él. ¿Cómo sabemos esto? Porque ahí dice: porque si hemos llegado a estar unidos con Él en la semejanza de su muerte, ¿sí? Sigue el versículo 5, pero ahí está afirmando en la semejanza de su muerte, ¿sí? Y que estamos unidos. Y también en el 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido. Y en el 6:8 dice: ahora bien, si hemos muerto con Cristo, ya continúa, ¿no? Entonces, todo el pasaje habla de esto mismo, que morimos en Cristo o con Cristo. Entonces hay una unión con Cristo que hace que lo que le pasó a Él sea válido para nosotros en Él.
No me pregunten cómo, al rato les voy a decir una cita, pero lo importante no es entender cómo, a ver, explícame. Solamente es lo que dice la Biblia y hay que creerlo. Esa es la clave de por qué los justificados no siguen pecando. ¿Por qué los muertos no pecan? Por eso. Porque ya murieron al pecado en Cristo. No pecan para nada. Aquí entramos a una cosa medio álgida. Esto plantea la cuestión del perfeccionismo y qué tan libres estamos realmente del pecado. Se está diciendo Pablo, los muertos no pecan, ok, morimos en Cristo. ¿Eso qué significa, Héctor? Que si pecas, ¿no eres creyente? Fer, ¿no eres creyente? ¿O yo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, cuando Cristo resucitó, los creyentes fueron vivificados en Él. Dice ahí, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora es la otra parte, ya vimos que morimos en Cristo, ahora vamos a ver que también resucitamos en Cristo. Y dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Entonces, si fuimos unidos en su muerte, seremos unidos en su resurrección. Aquí está hablando de todos estos temas profundos, ¿sí? Entonces, la unión del creyente con Cristo no solamente significa que morimos cuando Él murió, sino que en su resurrección se aseguró nuestra vida para Dios. Morimos con Él y resucitamos para Dios. Eso es lo que pasó en la cruz. Entonces, regresamos a la pregunta del perfeccionismo. Si hemos muerto y no podemos seguir viviendo en el pecado, ¿estará enseñando Pablo el perfeccionismo? ¿Es lo que está diciendo? Está diciendo que una vez que Dios te salva, nunca más pecas. ¿Eso es lo que dice? Bueno, vamos a ver, hay varias razones por las que podemos pensar que Pablo no quiere decir eso. La primera es que lo que Pablo dice no es que nunca puedas cometer un pecado, sino que no puedes vivir en el pecado. Es diferente cometer un pecado a vivir en el pecado. Dice aquí, continuaremos, en otras traducciones dice perseveraremos, ¿sí? O permaneceremos, otras traducciones, en pecado para que la gracia abunde. De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces la expresión viviremos aún en él, del versículo 2, como dice ahí, en rojo, corresponde al continuaremos, ¿sí? Esa es esa liga entre esas dos palabras. Hemos de permanecer en el pecado para que la gracia abunde. La idea de estas dos frases, continuar en el versículo 1 y vivir en, del versículo 2, es que cuando nos hemos unido a Cristo en su muerte, no podemos continuar con un patrón de pecado sin cambios en nuestras vidas. Es eso, un patrón de pecado. Y vamos a ver otras razones por las que podemos pensar que Pablo no está hablando de perfeccionismo. Es en el versículo 6, en donde dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera eliminado, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces el efecto de ser crucificado con Cristo es que no seamos esclavos del pecado. Que no es lo mismo ser esclavo del pecado a cometer un pecado. No debemos, no podemos ser esclavos del pecado. Pero ser esclavo del pecado no significa, o no ser esclavo del pecado no significa que no pecas ni una sola vez. ¿Ok? Bueno, y el tercer punto
que nos indica que Pablo no está enseñando perfeccionismo son los mandamientos de los versículos 11, 12 y 13, que dice: así también ustedes considérense muertos al pecado. El 12, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal. Y el 13, no sigan presentando los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces, si no hay una batalla continua con el pecado en tu vida, entonces, ¿para qué esos mandamientos? Entonces, es obvio en el contexto que Pablo está asumiendo que va a haber una vida, una batalla con el pecado, y por eso nos da esos mandamientos. Si él estuviera pensando en el perfeccionismo, pues ya ni diría esto. Sabes que ya fuiste hecho perfecto y ya. ¿Sí? Queda claro, ¿no? Entonces no está predicando el perfeccionismo. Bien, entonces morimos en Cristo para vivir en Cristo. Compartimos su muerte para participar de su vida y somos justificados para ser santificados. No puedes tener santificación sin justificación. No puede ser. Y eso es lo que dice Efesios 2. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios ya preparó las obras santas para que andes en ellas, y yo también ande en ellas. No eres salvo por buenas obras, eres salvo para que andes en las buenas obras preparadas por Dios para ti. Amén. Créelo. Cree esto que acabo de decir. Cree esto que dice el pasaje. Si lo crees, te vas a dar cuenta que la santificación también es por fe. Todos estamos convencidísimos que la salvación es por fe. La santificación, que es lo que sigue de la salvación, ¿será por fe? O ahí ya cada quien va por su propia cuenta. Échale ganas y esfuérzate, lee la Biblia, ora mucho. ¿Sí será o no será? La santificación es también por fe, como fue la justificación. Y hay versículos en donde Dios pide que tú te santifiques y que yo me santifique. Y también hay versículos en donde Dios afirma que Él te hace santo a ti, que Él es el que lo hace en ti y en mí. Entonces, ¿cuál es la verdad? O yo lo hago o Dios lo va a hacer. Los dos. Justo como en la salvación, los dos son verdad. Así como fuiste salvo, así síguele para que seas santo, de la misma manera. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que hay que estar seguros es de esto. Dios, con todo lo que estamos viendo, creo que ya queda claro que Dios no parcha vidas, las hace completamente nuevas. Si hubiéramos necesitado nada más una hojalateada de pintura, hubiera hecho otra cosa, pero no hubiera matado a su hijo. Entonces Dios no parcha vidas. El cristianismo no es un curso avanzado de superación personal. Eso no es. Es un milagro lo que Dios hace en los creyentes. El cristiano es una nueva creación. Es una transformación absoluta. O mejor dicho, es una regeneración. Dios nos regenera, nos vuelve a crear. Empiezas a hacer algo que nunca fuiste, pues Dios te equipa con una porción de su espíritu. El pecado ya no es el poder permanente en nuestras vidas.
Esto es maravilloso, esto es para estar dando de brincos, de gusto. Ya soy libre del pecado. Sí voy a pecar, sí, porque no soy perfecto, pero el pecado ya no me va a esclavizar. Y eso, créanme que es una gran noticia. El viernes, fui al anexo y ahí uno de los jóvenes, varios, pero uno de los que ya, no tiene 20 años, el cuate ya tiene como 30 y tantos, y llorando me dijo, es que ya estoy harto, ya no quiero regresar aquí, ya van 3 o 4 veces que regreso aquí. Y en eso otro dijo lo mismo y otro dijo lo mismo. Todos ya están hartos de estar regresando al anexo. Y fue un tiempo muy sincero. Yo les estaba hablando de algunas cosas que ellos abrieron su corazón. El punto es ese. Ellos sí son esclavos del pecado. Y ya no pueden, ya no saben, ya. Bueno, no lleguemos a ese punto. Rompamos las cadenas mucho antes. Algunos de nosotros somos muy pragmáticos. Esto quiero que pongan atención, este argumento está fuerte. Muchos somos muy pragmáticos, queremos resultados y los queremos para ayer. Los queremos sin demasiada reflexión y con cero complicaciones. Y además, con el acelere del siglo XXI, no tenemos paciencia para profundizar en estos temas de muerte y vida y bautismo. Ay, no, bueno, qué complicado, Pablo, qué rollo tan profundo. No, a ver, mira, no te enrolles. Dime qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Nada más, dime qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Y déjate de tanto complicación con que mi muerte y mi vida y en Cristo y todo esto, qué complicado. Somos demasiado pragmáticos a veces y queremos pasar directamente de la justificación de Romanos del 1 al 5 a la aplicación de Romanos 12. Y lo que está en medio, 6, 7 y 8, qué complicado, qué profundo. No, eso, mejor ya nada más dime qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Bueno, Romanos 12 dice esto. Es un resumen, del 3 al 21, son puros, hay el titulito que trae las Biblias, es deberes cristianos. Ámense sin hipocresía, sean afectuosos, no sean perezosos, dedíquense a la oración, ofrenden para las necesidades de los santos, practiquen la hospitalidad, no sean altivos en su pensar, no sean sabios en su propia opinión, nunca paguen a nadie mal por mal, nunca tomen venganza ustedes mismos. ¿Sí? Ahí está la lista. Ahí está la lista. ¿Hay lista? Sí, sí hay lista. Esa es la lista. De lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Y acabamos queriendo esa lista, pero brincándonos todo esto que estamos viendo hoy y que vamos a ver en Romanos 7 y Romanos 8, acabamos con un cristianismo hiper simplón, totalmente basado en el comportamiento, en esto, en las acciones. Mira, tú cumple todas las reglas de conducta, sobre todo las visibles, porque aquí, ojo, que todos te están viendo. Sobre todo las visibles, no importa por qué lo hagas, ni cómo lo hagas, lo importante es que lo hagas. Cumple eso. ¿Quieres ser cristiano? Cumple eso. Creemos en el Evangelio, creemos que Dios nos salvó, pero nuestro pragmatismo acaba nulificando la vida poderosa que Dios quiere para nosotros. Acabamos con una vida cristiana sin poder, vivida
por el pragmático religioso que todos llevamos dentro. El que dice, no te compliques que la muerte y la vida. Dime qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Esto es peligrosísimo, peligrosísimo. En esto estás abandonando la gracia, que justo era lo que decía yo en la primera lámina. Te estás yendo hacia el legalismo. Ya abandonaste la gracia si te vas a esto de la lista dichosa, ¿no? Entonces no profundizamos en esta muerte y nueva vida de la que Dios habla aquí. Y la muerte y la vida es el núcleo del cristianismo. El enfoque de Dios está en el ser y el enfoque nuestro, lamentablemente, a veces está en el hacer. Y esto es un peligro. Debemos hacer una maestría y un doctorado en los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos. Pues es donde Dios explica el cómo va a producir esto. Sin esfuerzo, sin perseverancia, sin rigidez, sin legalismo, con gozo, Dios va a producir todo esto. ¿Sabes cómo? Haz una maestría en Romanos 6, 7 y 8 y ahí vas a saber cómo. Y yo también ahí voy a aprender cómo. Bien. Bueno, a lo mejor me estoy proyectando, pero quizás tú nunca has estado en una iglesia legalista, yo sí, y por eso digo lo que digo. Por gracia, Dios le asegura al creyente que tiene vida eterna, pero a muchos líderes religiosos, no solo evangélicos, también de otras religiones, no les agrada esa doctrina. Pues si la gente tiene la seguridad de la vida eterna, entonces ellos ya no tienen control sobre la gente. Esto es, híjole, durísimo. Tienen seguridad de la vida eterna en la congregación y entonces el religioso dice, ¿y entonces yo cómo los controlo? ¿Cómo les hago manita de puerco y cómo los manipulo? Se acabó la manipulación. Si la congregación tiene esa seguridad de la vida eterna, se acaba la manipulación. Y la verdad es que el pastor o sacerdote o lo que sea no necesita controlar externamente a las personas redimidas. ¿Por qué? Porque dentro de ellas vive el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que mora en el cristiano es el que convence, el que reprende y el que enseña al creyente. Ninguno de nosotros debemos tomar el papel del Espíritu Santo. Dice aquí, está hablando Jesús, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces el Espíritu Santo tiene esa función. Si la persona peca contra nosotros, nos corresponde hablar con ella a solas, solo con ella y a solas. Es lo que nos corresponde. Si alguien peca contra ti, Dios no dice, díselo a tus amigos, arma una confabulación. No. Dice, habla con esa persona a solas, y si ya hablaste a solas, lo que te toca es orar y dejarlo todo en las manos del Espíritu Santo y resistir la tentación de sentirte superior. Solamente habla y ora por esa persona. Cuando una persona es redimida o es salvada, no es solo una transacción en los archivos del cielo, en donde allá en el cielo Dios ve el registro de Fer López y lo tacha del infierno y le pone un sello que dice ya es salvo,
y me da mi boleto para ir al cielo. Esa no es la salvación. Es Dios declarándote justo y regenerándote. Esa es la salvación. La salvación es mucho más que un boleto al cielo, es la transformación total de tu corazón. Esa es la salvación. Como dice aquí este versículo que a mí me fascina, es de los dos que más me gusta y al rato les enseño el otro. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces el punto aquí es, y haré. Dios hará. No tú, no el pastor, no las reglas que te imponga la iglesia. Dios hará. El espíritu que pone Dios en ti, Él lo va a producir. Esa es la vida cristiana. Todo lo demás es manipulación y es legalismo. Entonces, ese es el verdadero cristianismo. Dice aquí Jesucristo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría, en otras versiones dice, lleno de gozo, feliz, con regocijo, hay varias versiones, de alegría, por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si solo te enfocas en no irte al infierno y en la lista de cosas que debes hacer y que no debes hacer, en vez de ver tu corazón, todo esto que estamos hablando de vida y de muerte, acabarás por ver a Jesús como un boleto para irte al cielo. Y esa no es la salvación. La salvación es ver a Jesús como el tesoro más valioso. Es decir, yo quiero tener ese campo y con gozo o por gozo vendes todo lo que tienes para comprarlo. Entonces, ser un cristiano significa no solo creer en la verdad, sino encontrar el más grande tesoro. Si Jesús es eso en tu vida, eres un cristiano y seguro vas a empezar a caminar en santidad. Entonces, dice John Piper, buena pregunta, Entonces, ¿hay sacrificio en la vida cristiana? ¿Hay un sacrificio? Dice John Piper, pues sí, porque tienes que vender todo, pero no porque lo haces con gozo. Entonces, en realidad no es un sacrificio, porque lo haces lleno de gozo. La conversión es el descubrimiento de que Jesús es lo más valioso que hay en todo el universo, no solo para salvarte y darte vida eterna, sino en todas las áreas de la vida, lo más valioso, lo que más te importa agradar y amar. El versículo 3 dice así: ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Los bautizados en Cristo Jesús es bautizado en su muerte. Aquí no está hablando de bautismo en agua, sino de la conversión o del nuevo nacimiento. Cuando ponemos nuestra fe en la muerte de Jesús y creemos, en ese momento somos sumergidos, inmersos, bautizados en su muerte. Eso significa que morimos en Cristo, pues estamos unidos a Cristo. La santificación también es por fe, no solo la justificación. Créele a Dios que resucitaste con Jesús y deja que por fe te libere de la esclavitud al pecado. También es por fe. En ese sentido,
asiste a tu propio funeral, ahí moriste, y eso es lo que tienes que hacer. Dice el 4, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces somos sepultados en su muerte, y una muerte se llevó a cabo, y lo que sale de esa tumba es algo muy diferente a lo que entró. Totalmente diferente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso dice novedad de vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que sale de la tumba ya es algo totalmente nuevo. En el 6 dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Es otra forma de decir que morimos, o que hemos llegado a estar unidos con Él en la semejanza de su muerte. El viejo hombre o el viejo yo es el yo rebelde contra Dios, incrédulo a sus promesas. El versículo 6 dice que el viejo yo fue crucificado con Cristo. Y Pablo lo dice aquí también, que ese es el otro versículo que, si me dieran dos para escoger de toda la Biblia, yo me quedaba con Ezequiel 36, 26 y con Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Eso es lo que es el cristianismo. Lo que estás aceptando es que tú moriste con Cristo o en Cristo. Y entonces puedes unirte a Pablo y decir esto, pero tú, eso lo dijo Pablo, y qué bueno por Pablo. El objetivo es que lo digas tú para ti, con Cristo estoy, que tú lo digas. En ese momento ya no serás esclavo del pecado, porque los que están crucificados no pecan, porque están muertos. Y el versículo 8 confirma esto que estamos entendiendo. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Que es lo mismo que dice aquí, pues el amor de Cristo nos constriñe o nos obliga, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús dio su vida y demanda que tú des la tuya. Lo que nos obliga es tanto amor mostrado por Cristo. Tanto amor sí obliga. Y que te pongas de acuerdo con Dios y le digas, realmente ya no quiero vivir para mí, sino para Jesús. Ponte de acuerdo. Díselo. Dios, ya lo entendí. Quiero celebrar hoy la Pascua, mi Pascua, y quiero decirte que ya no quiero pecar. Quiero que tú produzcas esa nueva vida en mí, me des ese corazón, pongas de tu espíritu en mí y me hagas totalmente nuevo. Dice John MacArthur esta cita: cuando Dios te salva, eres sumergido en Cristo, eres fusionado a Cristo, a Jesucristo, eres colocado en Jesucristo y el Espíritu Santo entra a morar en ti. Es una realidad increíble y voy a ser honesto contigo en este punto. Nunca lo vas a entender de manera total hasta que llegues al cielo. Yo no lo entiendo de manera completa, simplemente veo lo que dice y lo acepto por fe. Fin de la cita. Es por fe. Y ahorita veo sus caras y todo, y sí, es cierto. O sea, sí es denso. Esto de estar hablando de la vida y de la muerte y esto. Ay, ¿sabes qué? Mejor dame la lista, ¿no?
Sí tenemos esa tentación. A ver, simplifiquemos las cosas. No simplifiquemos. Hagamos un doctorado en este tema para saber exactamente qué quiere hacer Dios en nosotros con esto de la muerte. Tanto la salvación como la santidad son regalos de Dios al creyente. Si ves que en tu vida no hay santidad, quiere decir que muy probablemente no eres salvo. ¿Sabes qué? Excelente hallazgo. Qué bueno que te das cuenta. Maravilloso. Es peor vivir engañado. Qué bueno que reconozcas, oye, pues así que tú digas santidad. La verdad es que todavía soy esclavo de mi ira, de mi lujuria, de la envidia, de la avaricia, del juicio a los demás. Sí, soy esclavo. Qué bueno que lo reconozcas. Maravilloso. Ponte de acuerdo con Dios en que esa persona que fuiste o que eres hasta el día de hoy, quieres mandarla a la cruz. Quieres que muera en la cruz. Y que Jesús viva en ti. Díselo a Dios. Ese es celebrar la Pascua y celebrar la resurrección de Jesucristo. Entonces, con esto terminamos y pues que tengan felices Pascuas. Vamos a orar. Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra, gracias por este tema y ayúdanos, Dios, a no ser tan pragmáticos y simplistas y a profundizar en todo esto y a ir a tu palabra, a escudriñarla y a estudiar cómo le podemos hacer, qué podemos hacer y cómo podemos vivir esta vida milagrosa en donde no somos esclavos ya de nuestros pecados. Te suplicamos, Dios, que tú nos libres de la esclavitud, que produzcas en nosotros esa vida santa que Jesús ganó para nosotros en la cruz y que con eso estemos muy gozosos y glorificándote a ti. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.